Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, hoy el Evangelio de San Juan, del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 21 en adelante, nos trae varias enseñanzas. Voy a tratar de, aunque sea una, desarrollar. La primera es: Jesucristo comienza a hablarle a los apóstoles, a decirle todo lo que le tiene que pasar a él. Le expresa su pensar, su proyecto, el pensar de Dios, el proyecto de Dios. Cristo es Dios. Pedro comienza a analizar no desde la perspectiva de la fe, sino desde su propia perspectiva, el modo de pensar humano. Y Jesús le reclama a Pedro y le dice que esa no es la manera de actuar, que la manera de actuar de un creyente es escuchar la palabra de Dios, aceptarla tal y como es, aferrarme a ella sin querer cambiar los propósitos de Dios, que ya están planificados, proyectados, revelados. Yo lo único que tengo que hacer es aceptarlo y punto. Cuando una persona se resiste a los planes de Dios, entonces recibe el rechazo rotundo de Jesús. ¿Cuándo iba a imaginar San Pedro que Jesús le iba a decir Satanás? Nunca. ¿Cuándo ustedes y yo íbamos a pensar que Jesús a San Pedro, el jefe que puso dentro de la iglesia, le dice: apártate de mí, Satanás? ¿Cuándo? Eso es impensable. Pero hoy lo vamos a escuchar. ¿Y cuándo es que Pedro recibe ese rechazo? Cuando no acepta la palabra de Jesús, su enseñanza, su doctrina, su proyecto. Quiere evadirlo, quiere cambiarlo por un proyecto humano. Y Jesús dice: así no es. Y después le propone y le dice que
hay que abandonar la vida, hay que abandonar nuestra propia vida para ganarla. Hay que tomar la cruz para seguirle. Y dice, ¿y de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Con qué podrá recobrarla? Cuando el ser humano agarra los proyectos de su mente, el pensar de los hombres, gana el mundo, pero pierde el alma. Cuando el ser humano se aferra a los proyectos de Dios, pierde esta vida, pero gana la eterna. Pierde esta vida, pero gana la eterna, que es la queja del profeta. El profeta comienza a predicar la palabra de Dios y pierde esta vida. La gente lo rechaza, la gente se burla de él, se vuelve el hazmerreír de la gente, porque todo el mundo esperaba que él le dijera otra cosa y él le decía lo que decía Dios, y eso a la gente le molestaba. Y el profeta llegó a sentirse mal y decía, ¿pero qué hago? Pedro quería renunciar a ser profeta, quería adaptarse a la gente y no adaptarse a Dios. Esa es la tentación siempre del profeta. Esa es la tentación siempre de los curas, siempre de los obispos, incluso del Papa. Porque ahí el Papa es Pedro. Y tuvo la tentación, Pedro, de apartarse de lo que Dios había dicho para adaptarse a lo que dicen los hombres, al modo de pensar de los hombres. Yo quiero que ustedes se den cuenta que esa es la tentación que existe dentro de la iglesia, el querer cambiar la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, por adaptarse y aparecer bien ante los hombres. Pero el profeta que no quiera adaptarse a los hombres, se burlan, lo rechazan, y es el hazmerreír de todo. Y por eso lo más fácil es adaptarme a los hombres, decirle a los hombres lo que a ellos les gusta y entonces recibir los aplausos de los hombres. Pero el rechazo de Cristo, el rechazo de Cristo. Hoy vemos como un profeta, Antiguo Testamento, recibe el rechazo de los hombres. Se vuelve a reír de los hombres, pero recibe los aplausos de Dios. Y Pedro, que quería adaptarse a los hombres, recibe el rechazo de Cristo. Hay que elegir, hay que elegir. Siempre tendremos que elegir. Pero esa tentación, a veces los ministros de la iglesia no lo toman en cuenta. Vamos a escucharlo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Ahí está la palabra de Dios. Jesús es Dios. Él comienza a declarar, a revelar, a manifestar su proyecto, a manifestar sus planes a través de su palabra. Que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Era un proyecto ya establecido, incluso del Antiguo Testamento. Ya estaba escrito que el Mesías tenía que padecer todo eso. Y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Pedro lo toma aparte. Y en vez de decirle, Señor, qué bueno que estés haciendo los proyectos de Dios, qué bueno que estés cumpliendo la palabra, ánimo, Señor, sí se puede. Pedro comienza a corregir a Cristo. Es cuando el ser humano comienza a decir que la palabra de Dios se equivocó. Comienza a leer la Biblia y dice, aquí Dios se equivocó, yo no estoy de acuerdo con esto. Ese fue el problema de Pedro. Pero ese problema de Pedro puede suceder en los obispos. Miren los obispos de Alemania, los que se han rebelado contra la iglesia. ¿Qué han hecho? Es que aquí Dios se equivocó, tenemos que cambiar la Biblia, tenemos que cambiar la palabra de Dios. No puede ser así, tenemos que adaptar la Biblia al tiempo presente porque eso ya quedó en el pasado. Exactamente lo mismo que Pedro. Ojo, podría poner Jesús en el Evangelio que era Santiago, que era Juan. ¿Por qué puso a Pedro? Para decir que hay tentación incluso
en la más alta jerarquía de la iglesia hay tentación de querer rechazar la palabra de Dios, a veces querer ser dueño de Cristo, querer ser dueño de la palabra de Dios, creernos dueños y señores de la doctrina de Cristo y hacer con ella lo que nos venga en gana. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro se sintió dueño de Cristo. Se sintió que lo podía manejar a su antojo y le dio aparte a reclamarle. Ven acá, Señor, ven acá, ven acá. ¿Qué pasa, Señor? Estás equivocado. Esto no es así. Esto no puede ser. Esos son los obispos o los curas que se creen más papistas que el Papa. Los obispos, los curas o los laicos que se olvidan de la palabra de Dios, de la doctrina que Cristo dejó dentro de la iglesia, del magisterio de la iglesia, para ellos proponer su propia forma de pensar. Esos son los teólogos de los cuales el Papa les ha dicho, vuelvan a la fuente, están equivocados, vuelvan a la fuente. Volvamos a la palabra de Dios. No podemos nosotros querer cambiar el magisterio de la iglesia, querer cambiar la doctrina de la iglesia, querer cambiar la palabra de Dios. Eso no se puede. Pero siempre será la tentación. Y es la tentación donde caen los protestantes. ¿Por qué hay tantas sectas? Porque cada persona agarra la Biblia y la adapta a su manera, como Pedro. A mí no me parece esto, entonces lo cambio. Ahí salen las sectas. Y ese problema ha existido desde el comienzo, existe y existirá. Y por eso el Evangelio hoy nos pone alerta, alerta. Nosotros tenemos que doblegarnos a la palabra de Dios. A veces no la entendemos. Y si no la entendemos como Pedro, callémonos la boca. Es palabra de Dios y adaptémonos a ella. Yo debo adaptarme a la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios tal y como está. Cuando no la adapto a mi vida, entonces yo quiero adaptar la Biblia a la vida mía. Que Dios se adapte a mí. Yo voy a aconsejar a Dios. Yo voy a corregir a Dios. ¿No es eso lo que hacen muchos teólogos? ¿No es eso lo que hacen muchos protestantes? ¿No es eso lo que hacen muchos católicos que quieren aconsejar a Dios y decirle a Dios, te equivocaste? Esto no es así. Incluso curas, incluso obispos. Vean los obispos de Alemania. ¿Qué le pasó a Martín Lutero, padre de los protestantes? Sacerdote de la Iglesia Católica. Pero un día pensó que Cristo se había equivocado y comenzó a corregir a Cristo y ahí salieron las sectas. Así no es. Cuando Pedro lo llama a sola, comienza a reclamarle, a corregirle, ¿qué le dice Jesús? Diciendo, Señor, Primero Pedro. Pedro dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. que la palabra de Dios no se cumpla, eso no puede suceder, pero está escrito, no me importa, hay que cambiarlo. Lo que está escrito no me importa, hay que cambiarlo. Eso no puede suceder. A mí me parece que eso no es así. Hay que cambiarlo. Esa tentación la tenemos todos. A mí me parece que la Biblia dice esto, pero a mí no me parece que sea así, deberíamos cambiarlo. Vamos a cambiarlo. Y si no tengo la autoridad para cambiarlo, al menos lo cambio enseñando a otras personas eso que yo opino, que yo pienso. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Bárbaro. Bárbaro. Este ha sido el golpe más fuerte de Pedro, que ha recibido Pedro. Que Jesús le diga, apártate de mí, Satanás. Que se lo diga cualquier persona, eso no duele. Que se lo diga el mismo Dios. Apártate de mí, Satanás. Que lo sepa el mundo entero. Jesús está diciendo que la persona que no acepte la palabra de Dios y que quiera cambiarla es Satanás en persona. Que aquí no hay ningún ángel de luz, que aquí no hay ningún Espíritu Santo, que aquí lo que hay es un diablo encarnado en una persona. Cosa que ustedes no creen. Porque muchos de ustedes dicen, pero ¿cómo va a estar el diablo en un cristiano evangélico? Si es un creyente,
Si eso creen más que nosotros, si eso leen mucho la Biblia, si eso hacen mucha oración, pregunto, ¿serían más cristianos que Pedro? ¿Serían más creyentes que Pedro, que caminó sobre las aguas? No, Jesús puso de modelo a Pedro, para el bien y para el mal. De modelo aquí, instrumento de Satanás, que aunque sea el mismo Papa, que quiera cambiar la doctrina, que quiera cambiar la palabra de Dios, aunque fuera el mismo Papa, sería instrumento de Satanás. Aunque fuera un obispo, sería instrumento de Satanás. Aunque fuera un cura, sería instrumento de Satanás. Por eso hay algo que existe dentro de la iglesia que se llama el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia es aquellos que cuidan fielmente la doctrina de Cristo y no permite que nada ni nadie la cambie. Nadie ni nada. Y ustedes y yo debemos adaptarnos al magisterio de la iglesia, que lleva todo lo que lleva la iglesia. El cuidado de la doctrina no la puede cambiar nadie. Por eso vendrán papas, han pasado cantidad de papas. Y ningún papa ha cambiado la doctrina. Un papa puede cambiar otras cosas. Claro que sí, eso sí lo puede cambiar. Pero la doctrina, lo que enseñó Cristo netamente, no lo puede cambiar ningún papa. Y hay constancia tenemos, no crea que todos los papas han sido angelitos, han sido buenos. Hay constancia en la historia que hay papas malos, como hay curas malos, como hay obispos malos. ¿Ha existido? ¿Y han podido cambiar la doctrina? No, no la han podido cambiar y no la podrán cambiar. Y esa es la muestra más grande que la iglesia es de Cristo, porque ni los malos papas, ni los malos obispos, ni los malos curas lo han podido cambiar la doctrina. Ha sido siempre fiel a la doctrina de Cristo. Pero está el peligro. Apártate de mí, Satanás. Si Jesús llamó Satanás a Pedro, el jefe de la iglesia que le acababa de fundar, Mateo 16, 18, en el 18 y en el 22, 23 ya le llama a Satanás, porque está pensando como los hombres. Ahora pregunto, ¿será que Satanás no puede meterse en un cristiano evangélico, en un pastor cristiano evangélico? ¿Será que cuando un fulano pastor o un fulano cristiano evangélico cambia la doctrina, no estará el diablo metiendo la mano ahí? Uy, pero ¿cómo va a decir eso usted de un cristiano evangélico? ¿Y cómo Cristo lo dijo de Pedro? Explíquemelo, que cualquier teólogo me lo explique, que cualquier católico me lo explique, que cualquier evangélico me lo explique. Si Cristo lo dijo de Pedro, no lo podrá decir de un pastor mentiroso, falso, que agarra la Biblia y engaña a los tontos a su manera. Claro, claro que sí. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué lo compara con Satanás? Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Aquí está el detalle. Cuando la persona cambia la palabra de Dios, es instrumento de Satanás, porque va a ser tropiezo en la fe para el otro, tropiezo en la vida espiritual para el otro, tropiezo para el otro, para que el otro no cumpla la palabra de Dios. Jesús estaba dispuesto a cumplir lo que estaba escrito de él, que tenía que padecer, que lo iban a crucificar, que lo iban a matar, pero que al tercer día iba a resucitar. Eso estaba escrito. Jesús estaba dispuesto a practicarlo, pero Pedro no quería. Y Jesús le dice, aparte de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no me permite vivir la palabra de Dios, porque no me quiere permitir que yo practique lo que está escrito. Ahora la pregunta es, ¿alguna vez ha examinado usted su conciencia sobre ese pecado de no permitir que otros practiquen la palabra de Dios, crean en la palabra de Dios y han enseñado otra cosa distinta a la palabra de Dios? La Biblia dice tal cosa, pero eso a mí no me importa. ¿Ha sido instrumento de Satanás? Eso es un pecado. Y un pecado grave. Pero ya va. Quédese aquí, compadrito, y búsqueme Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 5 en adelante.
En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo en adelante, vamos a encontrar que exactamente lo que hizo Pedro con Cristo lo hacen los falsos profetas, que se llaman los pastores evangélicos. Si no está en la Biblia, no me crean. Van a ver cómo también, aquí Jesús reclama, eres tropiezo. Pablo se va a encontrar con otra persona que es tropiezo para que la gente practique la palabra de Dios. ¿Y cómo lo va a llamar Pablo? Hijo del diablo. ¿De quién aprendió? De Cristo. Exactamente, diríamos, todo igual, pero en diferentes tiempos, en diferentes épocas, con diversas personas. Aquí es Cristo y Pedro. Ahora vamos a ver a Pablo con un falso profeta, de esos que abundan en la calle, que fundan su propia iglesia, que predican y dicen que son cristianos evangélicos, que la gente les cree y se va con ellos. Escuche, pongan cuidado. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. ¿Qué hacía Pablo? ¿Otra vez? Anunciaba la palabra de Dios. ¿Cuál era el trabajo de los apóstoles? Anunciaban la palabra de Dios. Anunciar la palabra de Dios. Lo más lógico es que si es la palabra de Dios, yo la acepto, yo la practico, yo la predico. Eso es lo normal, no me opongo. Pero ustedes se van a dar cuenta que aquí están los apóstoles haciendo el ejercicio de predicar la palabra de Dios, cosa que debemos hacer los curas, que deben hacer los obispos, que debe hacer cualquier laico, cualquier cristiano. Pero vean ustedes que ya desde el comienzo existían los falsos profetas que se oponían a la palabra de Dios y que Pablo, como Cristo, le va a decir hijo del diablo. Pongan cuidado. Anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. Subrayen. Compadrito, ahí están la señora. Allá tengo un bolsito que dejé allá. Tráigame, ahí está la lupita, tráeme la lupita, creo que está ahí. Porque estoy trabajando sin lupita, no puedo subrayar. ¿Cómo era un qué? Hallaron a cierto mago. Cierto mago hacía cosas extraordinarias, pero era falso profeta. Hacía milagros, hacía cosas extraordinarias, pero era un falso profeta. Qué raro, ¿no? Que la Biblia dibuje los milagros, las magias, las cosas esas que hacen con un falso profeta que viene haciendo cosas para que la gente le crea, ¿no? ¿La encontró? Ay, aquí está Lupita. Gracias. ¿Otra vez? Hallaron a cierto mago falso profeta. Aquí está, falso profeta. Por un lado encontramos los apóstoles verdaderos profetas, predican la palabra de Dios sin cambiar. Encontramos a un falso profeta, de esos que se llaman cristianos evangélicos, de esos que se llaman pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, de esos. Y escuche. Judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Qué deseaba el procónsul? ¿Qué deseaba? Deseaba oír la palabra de Dios. Atención, ¿qué deseaba el procónsul? Oír la palabra de Dios. Y los apóstoles Bernabé y Pablo predicaban la palabra de Dios. El procónsul quería oír la palabra de Dios. Ahora, atención, ¿qué hace este falso profeta? Pongan cuidado. Pero les resistía. Se les oponía. Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Cuál era el trabajo del falso profeta? Apartar de la fe. ¿Cuál es el trabajo de los falsos profetas? Apartar de la fe. ¿Cuál es el trabajo de los cristianos evangélicos?
Apartar de la fe. ¿Cuál es el trabajo de los pastores evangélicos? Apartar de la fe. ¿Cuál es el trabajo de los evangelistas, profetas, apóstoles, cristianos evangélicos? Apartar de la fe. Apartar de la fe. Usted tenía una fe firme, usted iba a misa, ya lo apartan de la fe, ya no tiene que ir a misa. Usted que se confesaba, ya lo apartan de la fe, ya no se confiesa. Usted creía que Cristo estaba en la hostia y recibía el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna, ya lo apartaron de la fe. Usted creía que el Papa era el vicario de Cristo, ahora ya lo apartaron de la fe. Todo trabajo de los protestantes, el único trabajo de los protestantes es apartar la gente de la fe. Los protestantes no llevan a la gente a vivir mejor la fe. Lo llevan a destruir la fe, a apartar a la gente de lo que cree. Ese es el trabajo de los protestantes. Y por eso hay tantas sectas. Y por eso cada uno tiene sus propias mentiras. Las mentiras de los testigos de Jehová no son las mismas mentiras de los pentecostales. Las mentiras de los pentecostales no son las mismas mentiras de los pentecostales unidos. Las mentiras de los pentecostales unidos no son las mismas mentiras de los adventistas. Las mentiras de los adventistas no son las mismas mentiras de los retornos de Cristo. Las mentiras de los retornos de Cristo no son las mismas mentiras de los evangélicos. Las mentiras de los evangélicos no son, y pare de contar. Cada uno tiene su propia mentira porque la idea es apartar a la gente de la fe. Por un lado, los apóstoles están predicando la palabra de Cristo con fidelidad para que la gente crea. Y por otro lado vamos a encontrar, según la Biblia, falsos profetas que quieren apartar a la gente de la fe. Ustedes verán que los protestantes no tienen fe, no tienen doctrina. Que alguien me diga cuál es la doctrina de los protestantes, eso no existe. Entonces, ¿qué es lo que hacen los protestantes? Por eso llama protestantes, protestar. Los protestantes dicen, a ver, ¿qué cree la Iglesia Católica? La Iglesia Católica cree que hay que confesarse con un hombre. Protesto. No hay que confesarse con un hombre. ¿Qué cree la Iglesia Católica? La Iglesia Católica cree que Cristo está en la hostia, al comer la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo. Protesto. Ese no es el cuerpo y la sangre de Cristo, eso es un mero símbolo. Desen cuenta que no tienen doctrina. Lo que hacen es protestar. ¿Qué enseña la Iglesia Católica? El Papa es el vicario de Cristo. Protesto. El Papa es el anticristo. ¿Qué enseña la Iglesia Católica sobre la Virgen María? María es virgen. Protesto. María es una prostituta. Una cualquiera. ¿Qué enseña la Iglesia Católica sobre los niños? Hay que bautizar a los niños. Protesto. A los niños no hay que bautizarlos. ¿Qué enseña la Iglesia Católica? Que Cristo fundó una sola iglesia. Protesto. Cristo tiene muchas iglesias o Cristo no fundó ninguna iglesia. Los protestantes no tienen doctrina. Los protestantes miran la doctrina de la iglesia y protestan para apartar a la gente de Dios. Para apartar a la gente de la fe. Porque ellos no hacen lo que Dios manda, sino lo que a ellos les viene en gana. Aquí encontramos entonces a este falso profeta, retrato de los protestantes en la Biblia, que aparta a la gente de la fe. ¿Otra vez? El mago, pues, así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Ahora, cuando Pablo ve que hay alguien que es profeta, solo que es un falso, que sí es profeta, pero es falso. ¿Qué dice Pablo? Eso es lo mismo, démoslo tranquilo, es un profeta. Es un profeta. No, es un falso profeta. Y no es lo mismo un falso profeta que un profeta. Profeta eran los apóstoles. Esto es un falso profeta. ¿Y qué hizo Pablo? Hay que tener tolerancia. Hay que tener caridad. A fin y a cabo, él es profeta y nosotros también somos profetas. Que sea falso profeta es lo mismo que un verdadero profeta. De todas maneras va hablando de Dios. ¿Así hizo Pablo? No, vean qué hizo Pablo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, de modo que aquí no hay pecado, de modo que aquí no es obra humana.
fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Los falsos profetas vienen llenos de todo engaño, puras mentiras, puras mentiras. Y el trabajo mío ha sido quitarle la máscara para que ustedes vean la mentira de los protestantes. De mentira, engaño y maldad. Hijo del diablo. Bárbaro. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Porque no piensa como Dios, sino como los hombres. Ahora aquí Pablo le dice, hijo del diablo. ¿Y por qué es hijo del diablo? Enemigo de toda justicia. ¿No cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Es hijo del diablo. Porque así como Pedro estaba trastornando los caminos del Señor. Señor, eso no puede suceder. Eso que está escrito no puede suceder. Tiene que hacer las cosas distintas. Así estaba este falso profeta trastornando los caminos del Señor, apartando al procónsul de la fe. No quería que escucharan a Pedro, a Pablo y al otro, no me acuerdo quién era. Y entonces venían trastornando el camino del Señor. Ese es el retrato vivo de los protestantes. Y los católicos ignorantes dicen, es que hay que ser tolerantes con ellos y hay que dejar que digan lo que quieran y me tengo que quedar callado. No me tengo que quedar callado. Porque precisamente uno de los pecados que está cometiendo la iglesia hoy día es dejarse llevar por dos cosas. El relativismo. Eso es relativo. Depende cómo usted tome las cosas. No hay que tomarse las cosas tan a pecho. No hay que ser tan exagerado. No hay que ser tan fundamentalista. No hay que ser tan no sé qué. No hay que ser tan que más. Eso no. Primero, el relativismo. No importa mucho. Todo igual. Ser evangélico, ser testigo, ser pentecostal, ser católico. Eso es lo mismo. Ese es el primer pecado, el relativismo. Y el segundo pecado de la iglesia. Pero claro, ¿por qué es pecado? O tentación, mejor. Tentación en que muchas veces la iglesia cae es, el primero, el relativismo y segundo, la indiferencia, indiferentismo. Indiferente. A mí me da igual que venga un pastor protestante a predicarle a mi familia, eso me da igual. Que venga un pastor protestante a hacer culto en mi casa, me da igual. Indiferente, no me importa. No importa. Los curas ven que los protestantes están atacando y llevándose a la gente. Indiferente, no me importa. ¿Han visto algún cura preocupado porque se están yendo evangélicos? ¿Ha visto algún obispo preocupado porque los miembros se van por los evangélicos? Bueno, sí los hay, unos poquitos. Pero indiferente son las dos tentaciones en que la iglesia está cayendo hoy día. La indiferencia, indiferentismo. Y el relativismo, así de sencillo. Pero aquí Pablo, no, Cristo no. ¿Se acuerda que decía Cristo? ¿Qué es indiferentismo o relativismo? Todo lo contrario a lo que dijo Cristo. ¿Qué dijo Cristo? O frío o caliente. A los tibios los vomito. ¿Qué es indiferentismo y qué es relativismo? Tibio. Ni frío ni caliente. ¿Cuántos obispos hay así? Tibio de eso que Cristo vomita de su boca. ¿Cuántos curas hay así? Tibios que Cristo vomita de su boca. ¿Cuántos católicos hay así? Tibios que Cristo vomita de su boca. O frío o caliente, punto. O conmigo o contra mí, punto. No hay medias tintas. Pero el mundo de hoy nos está engañando. Entonces Pablo va ahora a castigar Dios, por medio de Pablo, a ese protestante, a ese falso profeta. Pongan cuidado. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Cambiar la doctrina. No permitir que otro practique la Biblia. Apartarlo de la fe. La mano del Señor caerá sobre esa persona. No quiero estar en el lugar de los protestantes el día en que se muera. No quiero estar en su lugar.
y serás ciego. Ah, y esas personas falsos profetas que cambian la doctrina, que no dejan que escuchen la palabra, que aparta a la gente de la fe, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su enfermedad? ¿Cuál es su castigo? Otra vez, compadrito. Y serás ciego. Ese es el castigo. Y no significa ciego solamente de los ojos. Ese no es castigo. Será ciego significa que aunque usted le muestre con capítulo y versículo, como lo hace el Padre Toro, con capítulo y versículo, y ellos mismos lo lean de su propia Biblia, Reina Valera, quedarán ciegos. No podrán ver su error. No podrán ver el abismo que los espera. No podrá ver el castigo de Dios que les espera. Quedarán ciegos. Andarán tranquilos como si nada. Y le dirán a la gente, tan ciego que le dirá a la gente, vente conmigo y serás salvo. Tan ciego, que no son capaces de darse cuenta que ellos acaban de fundar la iglesia. Tiene 10 años, tiene 20 años, tiene 100 años, tiene 200 años, tiene 500 años. Tan ciegos que no se dan cuenta que Cristo vino hace 2000 años y que la iglesia fue fundada hace 2000 años y que la iglesia de ellos no es la de Cristo porque tiene 500 años. Tan ciegos que no se dan cuenta que la iglesia verdadera hizo la Biblia y que no fueron ellos, que fue la iglesia católica la que hizo la Biblia. Pero están tan ciegos que no son capaces de darse cuenta que si la iglesia católica hizo la Biblia, es la iglesia de Cristo. Tan ciegos que no se dan cuenta que la iglesia católica tiene los restos de San Pedro, de San Pablo, de los apóstoles. Tan ciegos que no se dan cuenta que los primeros templos cristianos que tienen más de 1000 años, lo tiene la iglesia católica, y que ellos no tienen ni un templo cristiano. Tan ciegos que usted les puede predicar. ¿Algunos de ustedes han intentado hablar con un evangélico? ¿Se dan cuenta que son tan ciegos que a pesar de que usted le muestre que es negro y la Biblia dice es negro, pero si el pastor le dijo que eso era blanco, ellos se aferran y dicen aquí es blanco? Tan ciegos que son capaces de decir que 2 más 2 son 5, cuando todo el mundo sabe que 2 más 2 son 4. Se vuelven ciegos, ese es el castigo. No son capaces de ver lo que les espera, el abismo que les espera, el final que les espera, y no son capaces de ver con claridad las cosas. De ahí es donde está el trabajo de nosotros, tratar de ver si podemos hacerles quitar las escamas que le cayeron a Pablo cuando se convirtió camino a Damasco. Porque Pablo también pertenecía a otra religión y estaba ciego, pero Dios le permitió que se le cayeran las escamas cuando le predicaron, cuando escuchó la palabra de Dios. Pero no solamente le pasó a Pablo, le pasó a Felipe. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 5 en adelante. Felipe se va y encuentra a otro que también hace milagros, que también la gente lo considera el grande, al punto que dice la Biblia que lo llamaban a ese falso profeta, lo llamaban el gran poder de Dios, bárbaro. Gran poder de Dios, porque la gente los admira. A los protestantes la gente los admira y dice, no, eso es lo maximito. El poder de Dios, no el poder de Dios, el gran poder de Dios está con él. Aquí sí hay poder. Por eso los protestantes hablan siempre así, jornada de milagros. Aquí sí hay poder, aquí sí hay poder. Claro, porque es que está escrito que los falsos profetas vienen de esa manera y la gente, el pueblo cree que en ellos está el gran poder. Si no está en la Biblia, no me crea. La Biblia, Reina Valera. aunque le quitaron sabiduría. Mírenlo. Entonces Felipe, Aquí encontramos ya no a Pablo, ya no a Cristo, ahora a Felipe. descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Vemos a Felipe predicando a Cristo, predicando la palabra de Dios. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Predicaba la palabra de Dios y la gente iba a escuchar la palabra de Dios. Pero siempre vendrán los falsos profetas, los instrumentos del diablo para distorsionar el evangelio. Pongan cuidado. Oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos,
salían estos dando grandes voces. El diablo sale corriendo cuando se predica la palabra de Dios. Cuando se predica a Cristo con autoridad, cuando no se predica otra cosa sino la palabra de Dios, el diablo sale corriendo. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Algunos que están paralíticos vuelven a retomar la vida espiritual. Unos que están cojeando vuelven a fortalecerse. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y la palabra de Dios trae gozo y felicidad para la comunidad. Pero, Aquí está el pero. ¿Otra vez? pero, Aquí está el pero que nos vamos a encontrar. había un hombre llamado Simón, Había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. que antes hacía grandes prodigios. Por eso se llama magia. Grandes prodigios, grandes milagros, grandes cosas en la ciudad. Antes. Y había engañado, ¿Cuál era el trabajo de ese hombre? Ahí está el detalle. La mentira, el engaño que viene del diablo. Había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. haciéndose pasar por alguien muy grande. Pero todavía no le han puesto el nombre. Vamos a ver cuando la gente le ponga el nombre, para que den cuenta el gran poder de Dios. Creo que dice así. Vamos a ver. A este oían atentamente todos. Oye, la gente oía a Felipe y oían también a este tonto. Desde el más pequeño hasta el más grande. Todos, porque es que a ellos les gusta que la gente los escuche y haciendo milagros, la gente entonces, con más atención desde los pequeños hasta los grandes. Diciendo, este es el gran poder de Dios. ¡Ah, bárbaro! Vea cómo la gente dibuja a los protestantes. ¿Otra vez? Este es el gran poder de Dios. Aquí sí hay poder, aquí sí hay poder. Gran jornada de milagros, aquí sí hay poder. Esta es la iglesia de Cristo porque aquí sí hay poder. No es el lema de los protestantes y no es el lema de los evangélicos para engañar a los tontos. Le dicen, vente conmigo que aquí sí hay poder. No, a lo mejor ustedes no estaban cuando eso, ¿no? Pues yo ya estoy viejito, pero algunos... ¿Se acuerdan aquí la jornada de milagro que hicieron aquí al lado del río, la capilla esa, que yo no sé si ya la cerraron o todavía sigue abierta? Que vino un gran profeta a hacer milagros, un gran hombre a hacer milagros, y que ya tenían al pueblo todo congregado allí. Y hoy un día, la hija de doña Antonia, que ahora es mona, llegó y, no, primero fue papá, me dijo, hijo, ¿sabe que hay un pastor que viene haciendo milagros, expulsando demonios, engañando a la gente? ¿Por qué usted no vaya a hablar con él? Yo le dije, yo no tengo tiempo para perder con eso. Y así fue. Pero un día que venía a misa, ahora en la misa, resulta que llegué y estaba solo doña Alejandrina. Alejandrina no, Margarita, la otra. La anterior. Doña Margarita. Solo doña Margarita aquí. Pero ella se asomaba allá, estaba ya casi llegando al puente, mirando desde lejos. Y yo le dije, y doña Margarita y la gente están allá porque hay un pastor que está haciendo milagros. Y ya viene el padre. Sí, ya viene el padre, pero la gente está para allá. Y yo venía con la mona, entonces me regresé y me puse a ver, yo no sé, algunos de ustedes si se acuerdan estarían allí. Entonces estaba allá. Tenían que estar algunos de ustedes porque todos los que vienen a misa y no estaban. Y llegué allá y veo que sí, la bulla, que el milagro, que no sé qué. Y yo me senté en la placita ya que hay en una bolita ahí. Me senté con la mona a observar de lejos. Me dice la mona, ¿usted qué opina de eso? El hombre que saca demonios y hace milagros. Y le dije, es pura mentira, pura obra de teatro. Dice, si usted sabe que eso es mentira, ¿por qué no hace nada? Ya, déjelo tranquilo. Dice, no, lo que pasa es que usted es un cobarde. Le dije, Xiomarita, no me diga cobarde porque me saca el toro que hay dentro de mí, me torea, me hace poner bravo. Yo soy capaz. No, usted no es capaz, usted es un cobarde.
Le dije, Xiomara, que no me diga cobarde, porque yo soy capaz de ir y enfrentarlo allá y hacer lo que va más adelante. Que usted es un cobarde. Ya le dije, ah, sí. Ya verá que no soy ningún cobarde, no, hombre. Y cuando veo que traían a un endemoniado en el taxi, y ahí estaba incluso muchos de mi familia. Yo los recuerdo que los vi, muchos de mi familia. Y cuando yo veo, bajan el endemoniado entre varios hombres y el hombre botaba babasa por la boca. Y dijo Xiomara, mire que sí es verdad, mire cómo bota, que es pura obra de teatro, es pura mentira. ¿Qué? No me diga, sí, ya verá, espere un momentico, deje que lo metan para allá. Lo metieron para allá y llegó el pastor. Aquí sí hay poder, vean, está la iglesia de Cristo. Aquí sí hay poder. En la iglesia católica, ay, se metió con, imagínense usted, en la iglesia católica no hay poder. Aquí sí hay poder, vean, a este endemoniado le voy a sacar el demonio. Y ya se me entró a mí la furia, el toro por dentro. Y me fui por la puerta de atrás. Y cuando dije, bueno, vamos a orar para sacarle este demonio, y yo le dije, pastor, ya basta de engañar a mi pueblo. No permito que engañe más a mi pueblo. Esto no se lo permito. Deje de engañar a la gente. Y el endemoniado que estaba pegando berrillos y botando, se levantó y se puso a orar por mí, cera mamá. Y le dije, si me toca le meto un puño. Miren el endemoniado, se le salió el demonio. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que es una obra de teatro? Mírenlo con sus propios ojos. Y entonces la gente, algunos gritaron, ay, era mentira, una obra de teatro. Y todos salieron y se fueron corriendo. Se fueron todos. Quedó el pastor y al final, el que tenía la boguita allá. Don Adolfo, que en paz descanse, que después se convirtió. Pero don Adolfo, quedó el pastor, el endemoniado y Adolfo y yo. Cuando ahí fue la gente, le dije, pastor, mire, deje de engañar a la gente lo que le espera a usted. Y comencé y le prediqué. Y recuerdo que don Adolfo solamente bajaba la cabeza. Y le dije, ¿por qué es tan falso? ¿Por qué engañan? ¿Por qué mienten? Y ya el pueblo creía que era verdad. Y creía que estaban haciendo grandes milagros. Desde ahí no he vuelto a ver yo que se reúne tanta gente ahí en esa capilla como antes. Yo no sé si se reúnen otra vez de nuevo. Desde ese día, pregúntenle a la mona cuando venga. Ahorita viene en diciembre. Pregúntenle para que vean. Y ustedes mismos, yo sé que a algunos les da risa porque estaban ahí metidos. Ajá. Ahora, la Biblia dice que ¿cómo lo llama la gente? Este es el gran poder de Dios. La gente no es capaz de darse cuenta que viene de parte de Satanás. No es capaz de ver con claridad como Cristo, apártate de mí, Satanás. No es capaz de ver como Pablo, hijo del diablo, quítese de ahí, usted está estorbando. No se dan cuenta. La gente dice, este es gran poder de Dios. Eso sí, aquí sí hay poder. Mire cómo este pastor sí hace milagros. Ustedes no se dan cuenta que todo centra a ellos en eso, que milagros, que no son milagros. Y en algunas ocasiones, que son como los milagros de los brujos, que el diablo actúa para engañar a la gente. Sigue. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Les había engañado, ese es el trabajo del diablo, mucho tiempo. Escuchen, cuando Felipe predica. Pero cuando creyeron a Felipe, Cuando Felipe comienza a predicar la palabra de Dios, por eso no me canso de predicar la palabra de Dios, sucede lo que le pasa a muchos evangélicos cuando escuchan al Padre Toro predicar con la palabra de Dios. Cuando escucharon a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios por eso no me canso de predicarles el evangelio, ¿qué pasó? y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y pongan atención, También creyó Simón mismo. también hasta el mismo Simón creyó. ¿No han visto cuántos protestantes se han convertido? Ve ahorita por las redes sociales cuántos pastores evangélicos se han convertido cuando se les predica la palabra de Dios. Por eso yo lo hago, porque yo leo la Biblia y me doy cuenta qué es lo que sucede y Dios sigue obrando. Hasta el mismo Simón
se convirtió que estaba engañando a la gente. Ahora, ¿y cuál es el problema? Entonces seguimos con San Mateo capítulo 16, versículo 23. ¿Cuál es? Creo que es el 23 o el 22. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Jesús le dice, apártate de mí, Satanás? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El problema es no pensar como Dios, sino como los hombres. No importarle las cosas de Dios, la palabra de Dios, sino lo que digan los hombres. Nuevo orden mundial está atentando contra la iglesia. ¿Y cuántos obispos y curas están como Pedro queriéndose adaptar a los pensamientos de los hombres, apartándose ellos y apartando al pueblo de Dios? Los obispos, los curas, la iglesia debe tener claridad. El nuevo orden mundial, los poderosos, los que tienen plata, los que tienen poder en el mundo, dicen una cosa, Dios dice otra. Yo tengo que arriesgarme a creer en Dios, a creerle a Dios, a predicar la palabra de Dios, aunque los hombres no estén de acuerdo. Ese es el reto que tenemos. Sacerdotes, obispos, laicos, ese es el reto que tenemos ante el nuevo orden mundial. Y nuevo orden significa que antes el orden era hacer lo que Dios manda. Dios en primer lugar, cambiamos de orden. Dios en el último lugar y en primer lugar lo que digan los hombres. El orden se cambia, se llama nuevo orden mundial. El antiguo orden era la palabra de Dios hay que cumplirla, ahora es lo que digan los hombres hay que cumplirlo. El nuevo orden mundial fue el que mandó eso de la pandemia y fue lo que hizo que muchos obispos cerraran las iglesias y los curas, obedeciendo a los hombres antes que a Dios. Y ustedes son testigos. ¿Cuántos murieron en otras partes? Comparen los que murieron en Puerto Nuevo, que nos escondíamos a celebrar la misa allá, o en el refugio, o en el cuarto mío, por allá en el monte. Y compárenlo con la gente que murió en otros países y en otros lugares, a ver. Y aquí no usamos tapabocas, ni algunos que no creían en Dios, y eso muy poquiticos. Y eso es obligado por los mismos curas. Pero la mayoría no usó eso. Mantuvieron una fe firme, pasaron la prueba, tuvieron fe probada en medio de las dificultades. Aquí nadie venga a decir que es tontería. Pásenme en la cámara para que el mundo entero se dé cuenta. Estos son testigos de lo que estoy diciendo. A ellos nadie lo contó. Estos fueron los que vivieron en la pandemia conmigo, donde yo viví en la pandemia y les celebraba la misa y hacía oración con ellos, oraba con los enfermos y Dios los sanaba. Íbamos adelante, todos luchamos con valentía, pasamos la prueba y aquí está el pueblo, no se acabó. Porque eso era del nuevo orden mundial. Eso no era de Dios. Y muchos curas y muchos obispos cayeron allí. Se dejaron engañar, no creyeron en Dios, sino creyeron en los hombres. Nosotros creímos en Dios. Vean, ¿nos acabamos? ¿Nos morimos? No. Dios sigue vivo, Dios sigue actuando, pero la gente no quiere creer en ese Dios, sino ahora el nuevo orden mundial es el que manda. Advertencia, alerta, alerta. El Señor nos dice que debemos pensar como Dios, no como los hombres. Y cuando se piensa como los hombres, aunque sea un obispo, aunque sea un cura, aunque sea quien sea, es instrumento del diablo. Incluso Pedro. Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y por eso Pablo escribe a los Gálatas, capítulo 1, versículo 7 en adelante. Pablo dice que muchos vienen cambiando el evangelio, pero ojo, aunque sea un obispo, aunque sea un cura, aunque sea uno de los nuestros, dice Pablo, que venga a predicar el evangelio de otra manera, sea maldito. Anatema significa maldito. No me importa quién sea, dice Pablo.
Pero que venga predicando otro evangelio, que cambie la doctrina, que cambie la palabra, que en vez de creer como Dios manda, cree como mandan los hombres, sea maldito. Pongan cuidado, si no está escrito no me crean. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. A eso nos enfrentamos. Hay quienes quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esa es la tentación, dejarnos llevar por ellos. Repítalo. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Como aquel falso profeta que quería perturbar a Pablo y a Bernabé cuando le predicaban a procónsul, estorbándole para que creyera. Como Jesús le dice a Pedro, quítate de mí, porque eres tropiezo, porque piensa como los hombres y no como Dios. Así también, otra vez. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Atención, atención, información de última hora. No lo digo yo, lo dice Pablo, yo no había nacido, yo nací en el 2000. Escuchen, yo no escribí esto. ¿Qué dice Pablo? Mas si aún nosotros, Otra vez, vean los obispos, vean los obispos. mas si aún nosotros, Pablo era apóstol como los obispos. Escuchen los obispos, mas si aún nosotros, escuchen los curas, mas si aún nosotros, ni los obispos, ni los curas tenemos el permiso de cambiar el evangelio, la doctrina, el magisterio de la iglesia. No lo podemos cambiar. La doctrina de Cristo, ni siquiera un obispo la puede cambiar. Ni siquiera el Papa. La doctrina no la cambia. El Papa puede cambiar cualquier cosa, porque tiene la autoridad, pero la doctrina no. Que el Papa diga, ahora damos permiso para que las mujeres asesinen a sus hijos en el vientre. Estaría loco. No puede hacerlo. Ahora damos permiso para que se casen los homosexuales. Estaría loco. Esa doctrina no se puede cambiar. No se puede cambiar. El Papa puede cambiar otra cosa, pero eso es doctrina. Eso no lo puede cambiar. Que los evangélicos, que los católicos digan, el Papa va a cambiar. Eso no lo puede cambiar. Y si algún Papa quisiera cambiarlo, estaría en contra de Cristo. Y dice Pablo, esa es la tentación. Esa es la tentación. Obispos y curas y laicos, más aún, ¿cómo es? mas si aún nosotros, Incluso un obispo. Los obispos de Alemania que están en contra de la doctrina. Óiganlo. o un ángel del cielo, No importa, más que un obispo, más que el Papa, un ángel del cielo. os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No se puede cambiar el evangelio. No se puede cambiar el evangelio. Por eso el lema de Bertucci y los suyos, el evangelio cambia, palabra de Satanás. El evangelio no cambia. El evangelio no cambia. El evangelio es el mismo siempre. El evangelio no cambia. Más si un ángel del cielo viniese a cambiar el evangelio a como se les ha enseñado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Obispos anatemas, los que predican otro evangelio y los que quieren cambiar la doctrina de Cristo. Sacerdotes anatemas, los que quieren predicar otro evangelio y no aferrarse al evangelio de Cristo. ¿Y por qué lo cambian? Vean lo que dice Pablo. Lo cambian por lo que Jesús le dijo a Pedro, por pensar como los hombres, por agradar a los hombres y no a Dios. Pongan cuidado. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. ¿O trato de agradar a los hombres? Hay obispos que tratan de agradar a los hombres. Hay curas que tratan de agradar a los hombres. Eso es el problema de ellos. Dice la Biblia, anatema.
Pues si todavía agradara a los hombres, El obispo que agrade a los hombres, el cura que agrade a los hombres, véanlo con la lupa. no sería siervo de Cristo. Apártate de mí, Satanás. No eres siervo de Cristo. Muy obispo y se respeta. Muy cura y se respeta, pero apártate de mí, Satanás. No piensa como Dios, sino como los hombres. ¡Ah, bárbaro! ¡Qué responsabilidad! Con razón, Martín Lutero, siendo sacerdote del Dios Altísimo, un día la iglesia le dijo fuera. Eso no está permitido. Apártate de mí, Satanás. Excomulgado. Por eso la iglesia hoy le dice a los obispos de Alemania que quieren cambiar la doctrina, el Papa les dijo, el Papa de la Basila, con palabras sencillas le digo, ustedes quieren una iglesia donde se casen los homosexuales, no tienen que fundarla, métense a la secta, ya están fundadas. Ahí está, métese para allá. Ustedes quieren una iglesia donde las mujeres se ordenen sacerdotisas, hay iglesias que ya tienen eso, vétese con ellos, váyanse con ellos, no tienen que hacer ningún trabajo, solamente lárguense para allá. ¡Qué bárbaro, qué lindo! Claro, ya está, eso ya está inventado. ¿A quién quiere agradar? ¿A Dios o a los hombres? Hoy la pregunta que Dios nos hace en el Evangelio es, ¿a quién quiere agradar? Ojo. Seguimos con el Evangelio para que vean la conclusión de Mateo 16, 23 en adelante. En adelante. Cuando queremos cambiar el Evangelio y cuando no lo cambiamos. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ese es el pecado, pero esa es la tentación siempre de la iglesia. Querer hacer lo que le agrada a los hombres. Se convertiría en instrumento del diablo. Que exactamente los protestantes, eso es lo que hacen, agradar a los hombres. ¿Por qué la gente se va para los protestantes? Porque ahí está lo que a ellos les gusta. ¿No les gusta confesarse? Váyase para protestante. Ay, sí, ya no me confieso más. No quiero casarme, me meto protestante y me venden un matrimonio de mentiras. Y ahí estoy. ¿Sí? Eso es lo que le agrada a los hombres. ¿No ha visto los pastores ahorita diciéndole al presidente que ánimo, que así es que se gobierna y el país está hundido, y ellos diciéndole a los políticos que así es que Dios quiere y que Dios los bendiga, que eso es lo mejor que puede haber? Cuando ustedes y yo sabemos que miles de personas, millones, más de 7 millones de personas han huido del país muriéndose de hambre y que estos llamados cristianos evangélicos le digan a los que gobiernan, bien lo están haciendo, Dios está con ustedes, ¿esto es lo que Dios quiere? ¿No les da pena? Sigue. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, atención, Jesús le dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, quiere ser verdadero cristiano, niéguese a sí mismo. No piense como los hombres. Niegue a su forma de pensar, a lo que a usted le parece. Niéguese a sí mismo. Y tome su cruz. Hacer lo que manda la palabra de Dios. Obedecer, practicar la palabra de Dios es la cruz más grande que puede existir. Es lo que más cuesta. Si no, pregúntenle a los que vienen en concubinato, ¿por qué no se casan? Porque eso cuesta mucho. Hacer lo que Dios manda. Pregúntele a un drogadicto, a un borracho, pregúntele a cualquier persona, o nosotros mismos preguntémonos cuando caemos en un pecado. ¿Por qué cuesta tanto? Porque es renunciar a mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y que no se niegue a sí mismo, tome su cruz, cumplir la palabra de Dios, una cruz muy grande, que nos cuesta todo, ¿a quién no le cuesta? Y que todos estamos luchando, ¿quién no está luchando? Y sígame. Así es que se sigue Cristo. Ahora, mire la conclusión que da Cristo. Porque todo el que quiera salvar su vida, El que quiera salvar su vida, como Pedro, Señor, no, ¿cómo va a creer que lo vayan a matar? ¿Cómo va a creer que lo vayan a pasar por tanto martirio? No, Señor, el que quiera salvar su vida, la perderá. El profeta que decía, soy el hazmerreír de los que me escuchan porque les predico la palabra de Dios, me tratan mal, me tratan como les viene en gana.
Sí es verdad. Eso es verdad. Pero el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará, dice el Señor. ¿Otra vez? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Cuando yo quiero salvar mi vida metiéndome con los hombres, aplaudiendo lo que dicen los hombres, la perderá. Y todo el que pierda su vida. Porque cuando usted predique la palabra de Dios, a los hombres no le va a gustar y usted va a perder su vida, lo van a señalar, lo van a meter en la cárcel, lo van a matar. Por causa de mí la hallará. Así es como los profetas, como los santos, como los mártires han hallado la vida. Sigue. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? ¿De qué le sirve a los obispos ganarse los gobiernos, los poderes, ganarse el mundo entero? ¿De qué le sirve a los curas ganarse los poderes, ganarse los hombres que hoy están con el poder y el dinero? ¿Para qué le sirve ganar el mundo entero? Y perdiere su alma. Y pierde su alma, no hace lo que Dios manda. Esa es la tentación de los obispos, la tentación de los curas. No puedo callar, tengo que decirlo porque muchos están cayendo en eso. Que no me hagan caso, que no me escuchen, que me traten de loco, que me digan que se la fumó verde, a mí qué me importa. Yo le predico la palabra de Dios a todos y veo que en la iglesia esa es la tentación y no puedo callar cuando hoy Jesucristo mismo, que Dios, nos dice: cuidado, el que quiera perder su vida, el que quiera salvar su vida la perderá, el que pierda su vida por mí, por el evangelio, la encontrará. Y si, ¿cómo es? Si pierdes, ¿cómo es la cosa? ¿Qué aprovecha el hombre? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ahí está. Lo más importante es salvar el alma. Pero en la pandemia ustedes se dieron cuenta que los curas y los obispos no buscaron salvar almas, buscaron salvar cuerpos. Las almas no importa que se mueran y se condenen, no está permitido. Los obispos prohibieron confesar, salvar almas, porque tenían que salvar cuerpos. Se fueron con el mundo. Oh, no. ¿Cuál era la tarea de los curas y los obispos? Salvar almas. Y la dejaron a un lado. Y se pusieron a salvar cuerpos, que ni siquiera lo salvaron porque era mentira, puro engaño, pura falsedad. Termino. Voy a terminar como Pablo le escribe a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Pablo le dice que si nos mantenemos firmes en el Evangelio, hemos creído en la verdad y podemos alcanzar la salvación. Pero si no mantenemos lo que se nos ha explicado y cambiamos el Evangelio, nos metemos a una secta, vamos a creer falsamente y nos vamos a perder. Porque eso es lo que pasa con los protestantes. Creen en tonterías, en inventos de hombres, en mentiras de hombres, pero creen. Y eso no los lleva a la salvación. Pongan cuidado. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. El evangelio que viene hace 2000 años. ¿Cuántos los apóstoles predicaron? ¿Pablo predicaba? Bueno, se lo declaro, ahí queda plasmado. El cual también recibisteis. Lo hemos recibido, ha llegado hasta nosotros. 2000 años después, este evangelio ha llegado intacto hasta nosotros, gracias al magisterio de la iglesia que lo ha cuidado a lo largo de la historia. Siga. En el cual también perseveráis. Ojo, este es el secreto, la lupita, aquí. En el cual también perseveráis. ¿Qué significa perseveráis? No lo cambia. No se mete a protestante, no se mete a testigo de Jehová, no se mete a evangélico, no se mete a adventista, no se mete a ninguna. Persevera, persevera, persevera. Mis abuelos eran católicos, mi mamá era católico. Yo persevero, no me salgo. El mismo evangelio, no lo cambio, no me meto a una secta. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os... Si, condición, si la retenéis, por la cual asimismo, si retenéis la palabra... Si la retenéis, si la recuerda, si la mantiene viva, la doctrina, la enseñanza, no la cambia,
que os he predicado, la misma que se le ha predicado hace 2000 años y es fiel, intacta, sin cambiar. Respire profundo. Ahí viene. Si la mantenemos intacta, sin cambiar, sois salvos. si la mantenemos intacta y no nos metemos a evangélicos, Sois salvos. y los evangélicos dicen al revés, si se meten a evangélicos soy salvo. No, señor. Si se mantienen firmes, si no la cambian, lo que le enseñaron hace 2000 años, soy salvo. Si se salen, se fregaron. Ahorita lo van a ver. Pero primero, los evangélicos, el diablo es padre de la mentira. Dice, si usted se mete en evangelio, vente conmigo y será salvo. No, señor, así no es. Eso es lo que dicen los protestantes. ¿Qué dice la Biblia? Si mantenemos el evangelio, la palabra, que hace 2000 años se predicó fielmente, sin cambiar, seremos, Sois salvos. soy salvos. No necesito meterme en evangélico. Ahora, pongan cuidado. Y si la cambiamos, y si nos metemos a evangélico, Si no creísteis en vano, si la cambian o se meten en evangélico, ¿han creído? en vano, ¿Han creído? en vano, Que los protestantes creen. en vano, Creen, los protestantes creen, pero en vano. porque cambiaron el evangelio. Y quieren que nosotros nos vayamos con ellos. Que se vayan ellos si quieren. Pero nosotros no, porque queremos ser salvos en el evangelio que Cristo nos dejó. Hermanos, leamos la palabra de Dios. Vamos a gustar la palabra de Dios. Si de verdad alguno desea leer la palabra de Dios, si de verdad quiere hacerlo, puede hablar con el compadrito y el compadrito me dice quién quiere, yo le traigo una Biblia, usted da una ayuda, lo que usted quiera. Pues si no tiene más nada, sino una ñemita de eso que ponen las gallinas, pues trae una ñemita y lo trae. Si no tiene sino un carro y quiere dar el carro, pues bueno, da el carro. O una casa, lo que usted quiera. Y le podemos traer una Biblia, pero que la quiera leer. Si no la quiere leer, quédese tranquilo, porque una Biblia cuesta mucho. Entonces mejor. Pero si usted la quiere leer y quiere comenzar a gustar la palabra de Dios y quiere prepararse, incluso compadrito está dando enseñanza de Biblia, ¿qué día? Los martes a las 2 de la tarde, ¿A dónde? en la Palma del Refugio. Los martes a las 2 de la tarde. Eso sí, el que quiera estudiar la Biblia y que vaya donde el compadrito, usted le da la Biblia. Si no va, porque no quiere leer la Biblia. Y le regalamos una Biblia, o se la vendemos, o usted da lo que usted quiera, no hay ningún problema. Pero vamos a leer la palabra de Dios, vamos a instruirnos para que no nos engañe y podamos alcanzar la salvación. Papá Dios, te damos gracias porque a través de tu palabra nos enseña qué es lo que tenemos que creer y qué es lo que tenemos que predicar. Te pedimos por los hermanos separados que se han salido de la doctrina. Te pedimos por muchos ministros de la iglesia que ahora han querido complacer a los hombres antes que obedecerte a ti. Te pedimos por aquellos obispos y aquellos curas que han abandonado la doctrina, para que vuelvan a la iglesia, hay un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos.